¿Cuáles son los objetivos de la doctrina espírita? Uno, Esclarecimiento, esclarecernos. Segundo, moralización. consolarnos. ¿Sí? Esos son los objetivos de la doctrina espírita. Entonces, eso buscamos hacer los disertantes que acá amparamos: esclarecer y consolar. Y hoy, tal como dijo mi presentador, vamos con el libro de los Espíritus y vamos a tratar las preguntas 536 y 537. 537 ¿Han visto esas imágenes? Sí. Cuando hay que Tornados. huracanes, ¿cierto? Sí. Y nos dan nervio o no. Ok. Muy bien. Sí, dan nervios. A mí me consta que hay gente que le da mucho nervios de noche. ¿Sí? Entonces, Kardec, con su sabiduría, como un espíritu superior que es y fue obviamente mientras estuvo encarnado, pregunta a los guías espirituales en el libro de los espíritus acerca de los grandes fenómenos de la naturaleza. Y dice: los grandes fenómenos, aquellos que se consideran una perturbación de los elementos, ¿se deben a causas fortuitas o tienen un objetivo providencial? ¿Ustedes qué opinan? ¿Eso es fortuito o hay algo providencial ahí? Según el libro de los Espíritus dice que todo tiene su razón de ser. Según el libro de los Espíritus dice que todo tiene su razón de ser. Siempre nos habla el Evangelio y Jesús lo dijo: no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de mi Padre. Efectivamente. Bueno, ahí se nota, los que han venido estudiando recuerdan lo que Jesús dijo y los que leyeron el libro de los Espíritus para este estudio, ¿cierto, Rosita? Sí, sí. Entonces, efectivamente, pero yo digo una cosa: ¿qué porcentaje mínimo o un porcentaje alto de la gente allá afuera creen que es fortuito? Sí, la gran mayoría de la humanidad, ¿sí?, que espiritualmente no se han enriquecido aún a través de estos conocimientos, que no solamente los ofrece el espiritismo, creen que es fortuito. Y efectivamente los espíritus responden que todo tiene su razón de ser, nada ocurre sin el permiso de Dios. Nada ocurre sin el permiso de Dios. Muy bien. Entonces, yo creo que ya cuando estemos de noche en casa o donde quiera que estemos y haya una tempestad, relámpago y todo, sabemos que Dios está ahí. ¿Sí? Y si sabemos que Dios está en medio de todos esos fenómenos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? De calma, tranquilidad, serenidad, oración, ¿sí?, de paciencia, ¿sí?, ¿de qué? De confianza, dijeron por allá atrás, ¿sí? Confianza. Porque todo lo que provenga de Dios es por amor, aunque a nuestros ojos sean terribles algunas cosas. ¿Eh? Entonces, escuchemos lo que dice, o leamos lo que dice el espíritu Herculano Pires, que es bien interesante para ir reafirmando estas enseñanzas del libro de los espíritus, ¿sí?
Bueno, este es una persona en su momento estaba encarnado, ¿sí? Y él dice, no soy amigo de los textos largos, pero es que quiero traerlo literal, ¿sí? En el libro El Centro Espírita dice, porque el mundo no es un objeto físico y mecánico, sino un acto de conciencia. Sus leyes esenciales no son las de las materias, sino las leyes morales y espirituales. Los filósofos griegos sabían eso y cuando tales se refería a los dioses que llenaban los mundos en todas sus dimensiones, afirmaba el principio espírita de que la estructura planetaria en sus mínimos detalles es controlada por los espíritus encargados de la manutención de la tierra en sus mínimos detalles. ¿Sí? Y hay espíritus encargados de la manutención de la tierra, desde los simples elementales, ¿sí?, aún en evolución para la condición humana, hasta los espíritus superiores próximos a la angelitud que supervisan y orientan las actividades telúricas. De manera que esa enseñanza en ese libro de Herculano Pires realmente es muy esclarecedora, porque todo, y Jesús se fue al mínimo, no se cae la hoja de un árbol como nos dijo Ludwig, sin la voluntad de nuestro Padre. Entonces, en todo está Dios. Lo que nos falta es, como dijo Martica, confianza, ¿cierto? Y si seguimos analizando otra anotación en el libro Vampirismo de Herculano Pires, dice: cada plano de la naturaleza tiene sus exigencias específicas que debemos respetar. Existen también los espíritus de la naturaleza que trabajan en el plano físico. Espíritus de la naturaleza que trabajan en el plano físico. Esas entidades semimateriales en cuerpos perispiríticos están en ascensión evolutiva hacia el plano hominal, o sea, hacia el hombre. Son los llamados elementales de la concepción teosófica derivada de las doctrinas espiritualistas de la India. Las funciones de esas entidades de la naturaleza son de gran responsabilidad. Y es interesante, ¿no? ¿Habíamos pensado en eso antes? Muy pocas personas lo han hecho, porque generalmente hablamos de los espíritus como nosotros. Pero ese término de elementales ya es muy esclarecedor desde la doctrina espírita, porque más de uno nos habremos preguntado, yo lo hice en su momento, y si será que esos tales elementales existen. Y Herculano Pires ahí nos refuerza, ¿sí? Ahora, Kardec continúa y piensa, ¿será que todo eso es por el hombre? Una pregunta Sí. en la diapositiva anterior. Me llama la atención de esos elementales donde dice: esas entidades inmateriales en cuerpos perispiríticos están en ascensión evolutiva hacia el plano final. Quiere decir que no son individualidades todavía, ¿sí? No son espíritus como tal. Esa es mi pregunta. Es decir, nosotros somos una individualidad no solo cuando ya somos hombres. El hecho de que lo seamos desde antes no quiere decir que seamos hombres, pero podemos tener ya la individualidad en evolución. Ahora, tenemos la individualidad, pero podemos no ser todavía conscientes, ¿sí?, de sentimientos, conscientes del objetivo de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, ya son seres dependientes, sí, de la espiritualidad superior, pero individuales. ¿Sí? Es una buena pregunta. En proceso evolutivo. Y aquí dice, esas entidades semimateriales, ¿a qué se refiere eso? A que el perispíritu, que ya lo hemos venido diciendo, es semimaterial, ¿ya?
Por eso dice semimateriales de cuerpo periespiríticos. O sea que ellos están obrando, ¿sí?, con su cuerpo periespiritual en proceso evolutivo. Están en ascensión evolutiva hacia el plano nominal. Continuamos y nos seguimos esclareciendo. Acabamos de decir, esos fenómenos, pregunta Kardec en la 536A, siempre tienen al hombre por objeto. Es decir, todo lo que ocurre es por el hombre, como objeto para el hombre. Transformación de la naturaleza, la materia. Bueno, efectivamente, pero veamos entonces cómo lo definen los espíritus. A veces tienen una razón de ser directa para el hombre, pero su único objeto también suele ser el restablecimiento del equilibrio y de la armonía de las fuerzas físicas de la naturaleza. ¿Ya? Entonces están las dos cosas, el hombre y el planeta, las fuerzas físicas del planeta, de la naturaleza. Todo tiene su razón de ser. Todo es por algo, ¿sí? Ahora, ¿dónde encontramos nosotros precisamente? Porque lo dijo Herculano Pires en la diapositiva anterior. Pero ¿dónde encontramos nosotros en la codificación? Es decir, los libros de Allan Kardec, la confirmación de esos elementales. ¿Se acuerdan que la pregunta 100 del libro de los espíritus, ¿qué nos dice? ¿Quién se acuerda de la pregunta 100? ¿A qué hace referencia? El grado de los espíritus. A la escala espírita, efectivamente, ¿sí? Y la novena clase, que son los espíritus frívolos, de los espíritus ¿de qué orden? Imperfectos. Frívolos. Tercer orden. De tercer orden, espíritus de tercer orden, porque recordemos que la escala espírita es los de tercer orden, que son los menos evolucionados, los de segundo orden, que son los espíritus superiores, y los espíritus puros, los de primer orden. Dentro de los de tercer orden, los de novena clase son espíritus frívolos. Y en el libro de los espíritus encontramos lo siguiente: son ignorantes, malignos, inconsecuentes y burlones, y en todo se entrometen y responden a todo sin cuidarse de la verdad. Se complacen en ocasionar pequeños pesares y alegrías, en chismear, en inducir maliciosamente, en error por medio de engaños y en hacer travesurillas. A esta clase pertenecen los espíritus llamados vulgarmente duendes, trasgos, gnomos y diablillos, todos los cuales dependen de los espíritus superiores que frecuentemente les ocupan, como nosotros, a nuestros creados. Entonces ahí está la confirmación de estos seres elementales en la codificación. Pregunta 100 del libro de espíritus, la escala espírita, espíritus de tercer orden. ¿Ok? Y pues aquí están representados, ¿sí?, como normalmente los visualizan algunos, ven, en fin, ¿sí? Entonces, siendo así, ellos obran sobre los elementos. ¿Cuáles son los elementos? No. Viento, fuego, agua y tierra son los elementos. Entonces, Kardec vuelve a preguntar en la pregunta 536b: comprendemos plenamente, dice él, que la voluntad de Dios será la causa primera en esta como en todas las cosas. Sin embargo, como sabemos que los espíritus ejercen una acción sobre la materia y son los agentes de la voluntad de Dios, preguntamos si algunos de ellos no ejercerán una influencia sobre los elementos para agitarlos, calmarlos o dirigirlos. Claro, esa pregunta, ¿no? Y los espíritus superiores dicen: es evidente, no puede ser de otro modo. Dios, ojo, no se entrega a una acción directa sobre la materia. Sus agentes se dedican a eso en todos los grados de la escala de
de los mundos. Hay personas, ¿sí?, que dicen, yo vi a Dios, tienen experiencias, etcétera, ¿sí?, percepciones, pero definitivamente no lo es. Dios no se encarga, como lo dice ahí, de la acción directa sobre la materia, sobre nosotros. Lo que no quiere decir que no esté con nosotros. Y para eso tenemos que insistir en no pensar en Dios como un ser antropomórfico, es decir, con forma humana. El modelo antropológico, dicho en filosofía, es decir, el ser humano, no aplica a Dios. Y por eso Juana dice, y esa expresión, además de ser muy bonita, también veamos el contenido y lo esclarecedora que es. Dice que todos nosotros estamos inmersos en el océano del amor de Dios. Lo que quiere decir que Dios nos abraza a todos, no con brazos. Estamos inmersos en Él como si fuera el aire que respiramos. Y por eso está con todos. El libro La Génesis tiene una parte donde esclarece muy bien sobre ese tema, ¿sí? Entonces, siendo así, aquí tenemos un huracán, ¿sí? Quiero contarles muy brevemente una historia muy bonita de una experiencia que tuvo Divaldo Pereira Franco alguna vez que fue a dictar una conferencia en Guatemala, ¿sí?, que algunos de pronto ya conocen, y ocurrió que era un pueblo, un sitio de difícil acceso, y ya lo llevaron en un campero, un sitio destapado. Y cuando ya iba llegando, pues él le dijeron que era un sitio especial y todo, que iba a haber mucha gente, y él pues estaba muy complacido. Pero cuando ya iba llegando y todo, empezó a llover. Y eso se convirtió en una señora tormenta. El agua, cuando él se bajó del carro para entrar al sitio, le daba por encima de los tobillos. Y resulta que el lugar especial donde iba a ir era un hangar en pura lámina de zinc, ¿sí? Y él estaba aterrado de todas las cosas que se estaban dando, todo como estaba ocurriendo, y entró hasta allá, ¿sí? Y él estaba anonadado por el ruido tan grande que hacía la lluvia, y era, ya sabemos nosotros cómo suena la lluvia sobre las láminas de zinc, ¿sí? Y él, en su momento, esa historia es denominada el Dios huracán, ¿sí? Le dice a Juana de Ángeles, en ese momento yo le dije a Juana, dice el mismo Divaldo, qué pena si la lluvia hubiera parado antes. Y miren la reprimenda que le mete Juana. Hijo mío, ¿por qué recalcitrar? ¿Tú crees que debes decir a Dios qué hacer? Si llovió, había una razón. Esta región está invadida por las luchas campesinas, por la guerra civil que ronda a Guatemala, proveniente de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras. Estas armas están siendo incitadas por los fomentadores de las guerras por las tierras. Ellos no saben lo que es derecho de tierras, mas están siendo envenenados para matar y morir. Y cuando fue anunciada la conferencia, el mentor de la comunidad pidió a los cielos una tempestad para que barriese el aire y retirase los miasmas. Yo me acordé en ese momento de ese Divaldo del libro Obreros de la Vida Eterna, donde Andrés Luis habla del fuego purificador para la limpieza de la psicosfera. Y continúa, Juana dice, y ahora, prosiguió ella, que el mensaje terminó, esos vibriones mentales, esas construcciones pestilentes del odio, fueron alejadas o destruidas por los rayos, los truenos, la lluvia, y la paz permanecerá en este ambiente.
Nunca supongas que el Señor no sabe. Aprende a someterte sin sugerir. Es de esas cosas que uno necesita enseñar. Es una gran lección para nosotros. Y miren ustedes el beneficio de las tormentas eléctricas, de los truenos, de todo eso. ¿Qué son los vibriones mentales? André Luis dice, son larvas astrales o vibriones psíquicos, son formas pensamiento semejantes a microbios físicos creados por el vicio mental y o emocional de la conciencia en actitudes, pensamientos y sentimientos desequilibrados. ¿Cómo les parece? Es una historia, la historia es larga, ¿sí? Porque pasaron otras cosas, ¿sí? Algo que a mí me llegó mucho en ese momento, esto fue hace años que conocimos esta historia, es que nosotros a veces decimos, no, para ir al centro espírita está llovinando, ¿sí? Y ponemos ciertos obstáculos, buscamos excusas. Y allí llegó una señora en bestia, a caballo, que la traía un niño. Venía hablando la bestia, hablando el caballo. 4 horas de distancia en el monte para ella llegar al lugar ese a escuchar la conferencia. Y la tuvieron que bajar porque no podía caminar. Y al final, ¿sí?, la señora, cuando Divaldo va saliendo después de su conferencia, empieza a llorar y a pedirle que la sane, que la ayude. Y Divaldo le dice, no, yo no soy sanador, yo soy conferencista. Y se le acerca Juana de Ángeles, su guía espiritual, y le dice a Divaldo, acércate, tócala. Y la señora caminó. Eso en su vida le ha ocurrido a Divaldo por unas 2 o 3 veces. Ha sanado personas. Pero él dice, y efectivamente es así, no soy yo, son los guías espirituales, los benefactores espirituales. Pero volviendo entonces al caso nuestro de hoy, ¿sí?, miren el beneficio, ¿sí?, y el esclarecimiento que Juana hace. Y todos sabemos algo de lo que pasó con Nicaragua, ¿sí?, en su momento. Y todo eso tenía una razón de ser. El dios huracán era el espíritu, el mentor espiritual de esa región, de esa zona. Y Divaldo logra visualizarlo, simbolizando al ave que era el símbolo de Guatemala, ¿sí?, con alas, ¿sí? Es algo hermoso que de pronto un día analizamos, ¿sí? Entonces, Divaldo continúa, ¿sí? Y es la pregunta que fue lanzada en el flyer hoy, el último que enviamos, y fue la pregunta con la que inicié. Por esa misma razón, pues, pregunta Kardec, ¿podría haber espíritus que habiten en el interior de la Tierra y presidan los fenómenos geológicos? Unos de ustedes dijeron que sí, otros dijeron que no. Veamos qué dicen los guías de la humanidad. Esos espíritus no habitan precisamente en la Tierra, pero presiden y dirigen los fenómenos conforme a sus atribuciones. Algún día tendréis la explicación de todos esos fenómenos y los comprenderéis mejor. Entonces, esas son las preguntas que hoy teníamos para analizar, pero he querido traer algunas referencias de algunos libros espíritas que efectivamente en diversos casos nos confirman cómo se dan ciertas cosas que nosotros aún no comprendemos.
¿Quién leyó el libro Nuestro Hogar? Bien, hay que leerlo. Hay una película, Nuestro Hogar. La película es muy bonita, pero es mucho más esclarecedor y, como siempre, mucho más completo el libro. Y en ese libro, Nuestro Hogar, André Luis, que siempre estaba esclareciendo, se encontraba en un hogar terreno, aquí en el plano terrenal. Un año después de su estancia en la colonia espiritual Nuestro Hogar, quería ayudar a Ernesto, que se encontraba enfermo, encarnado. Mentalmente llamó a Narcisa, enfermera de Nuestro Hogar en el plano espiritual, enfermera de edad, y esta, viniendo a su encuentro, le dijo: no solo el hombre pues puede recibir fluidos y emitirlos, las fuerzas naturales hacen lo mismo. En los reinos diversos en que se subdividen para el caso de nuestro enfermo, precisamos de los árboles. Ellos nos auxiliarán eficazmente. Admirado por la nueva lesión, la seguí a Narcisa, silencioso. Y ella le dijo: vamos a la naturaleza. Llegando al lugar, Narcisa llamó a alguien con expresiones que yo no podía comprender. En unos momentos, 8 entidades espirituales atendían la llamada. Inmensamente sorprendido, la vi indagar sobre la existencia de árboles de mango y de eucalipto. Debidamente informada por los amigos que me eran totalmente extraños, la enfermera explicó: los hermanos que nos atendieron son servidores comunes del reino vegetal. Interesante y esclarecedor. Entonces, así como nosotros tenemos la oportunidad de emanar ectoplasma, y aquí en Cela, precisamente la semana pasada, en una actividad en la que estábamos, uno de los mediums visualizó la emanación de ectoplasma por la boca, asistido por los benefactores espirituales. ¿Sí? Los árboles emanan, si nosotros emanamos ectoplasma, los árboles emanan fitoplasma. ¿Sí? Fitoplasma. Nosotros, ectoplasma, los árboles el fitoplasma. ¿Sí? Entonces, esto es solamente una partecita. Seguramente los que leímos el libro pasamos rápido por ahí y no acordamos eso, no analizamos eso, ¿verdad? Me están diciendo que sí con la cabeza. Vamos a otro libro, ¿sí? Vamos al libro Liberación. Este es un libro muy bueno, un poco fuerte por las cosas que allí pasan, ¿sí? Fuerte, es decir, porque interviene mucho el mundo espiritual inferior. Y aquí André Luis dice: estamos en una colonia purgatorial de gran extensión. Quien no cumple aquí dolorosa penitencia regenerativa puede ser considerada inteligencia subhumana. ¿Sí? O sea, que podríamos estar allá por expiación, ¿sí? Porque dice: quien no cumple aquí dolorosa penitencia regenerativa. Si no está por penitencia regenerativa, es porque es un ser todavía con inteligencia subhumana. Y dice: millares de criaturas utilizadas en los servicios más rudos de la naturaleza se mueven en estos lugares en posición infraterrestre. La ignorancia por ahora no les da la gloria de la responsabilidad. En desarrollo de tendencias dignas se candidatizan a la humanidad que conocen en la corteza terrestre. Se sitúan entre el raciocinio fragmentario del macacoide, o sea, del mono, y la idea simple del hombre primitivo de la floresta. Conocemos más sobre lo que es la evolución. ¿Sí? Y obviamente, en la medida que evolucionamos, ¿sí?, los mismos animales, sin que lleguen todavía a ser hombres, tienen una condición muy diferente. En Júpiter,
que es quizá el planeta más evolucionado de nuestro sistema solar, los animales obedecen al pensamiento de los hombres, entre comillas. Dan órdenes a nivel mental y hay un respeto inmenso por los animales, que tienen figuras humanas, pero como los macacoides, como los chimpancés, como algo así. ¿Ya? Y un gran respeto por el ser humano, entre comillas, de allá. Entonces, todo esto definitivamente nos ayuda a comprender que no solamente en la vegetación, que son lugares agradables, sino, fíjense ustedes, en esos lugares de la subcosta hay espíritus que, aunque en condición evolutiva, guiados por los espíritus superiores, sirven a los que estamos como nosotros en la costa terrestre, ¿sí? Guiados obviamente por ellos. Viana de Carvalho, un espíritu que asiste mucho a Divaldo, dice que el espiritismo enseña, le preguntan a él, que los espíritus gobiernan el clima de la tierra. Estamos hablando del libro Actualidad del Pensamiento Espírita. Repito, el espiritismo enseña que los espíritus gobiernan el clima de la tierra utilizando para eso entidades, los elementales de la teosofía, los cuales, según algunas fuentes, habitan en los bosques, en los campos naturales y en las florestas vírgenes. ¿Habrá alguna relación entre desforestar, sequía y elementales? En caso afirmativo, ¿dónde van esos espíritus cuando se da la deforestación? ¿Qué pregunta tan interesante? Y Viana responde: todo irrespeto a la vida es un crimen que se comete contra sí mismo. Y los árboles tienen vida. Aquel que es dirigido a la naturaleza constituye un gravamen terrible, que se transforma en motivo de sufrimiento, enfermedad y angustia para cuantos se levantan para destruir, particularmente dominados por la perversidad, por el egoísmo, por el vandalismo, por los intereses económicos. ¿Cuánta deforestación hay? Hay, por ejemplo, en el Amazonas. Yo tuve oportunidad de verla en el Putumayo, solo por dinero. Sí. Y agrega Viana de Carvalho: naturalmente esas entidades que son dirigidas por los espíritus superiores, como aún no disponen de discernimiento, porque no adquirieron la facultad de pensar, son encaminadas a otras experiencias evolutivas, de forma que no se interrumpa su proceso de desarrollo. ¿Hay claridad? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? Cuando dice que pasa esa deforestación que hace el hombre, dice que lo llevan a otras experiencias evolutivas, ¿en el mismo planeta o en otro? En el mismo planeta puede ser, porque si estaban aquí, en una zona forestal, ¿sí? Pues al talar, al deforestar, no se acaba la forestación, los bosques, ¿no? En la tierra pueden ser llevados a otras partes, ¿sí? Pero tiene sentido. Como ustedes con las comunidades indígenas que deforestan y los van sacando y los van alejando más hacia al fondo de la selva. Efectivamente, ¿sí? Pero fíjense ustedes, siempre guiadas por los espíritus superiores. Y es que es interesante, ellos no disponen de discernimiento, no tienen la facultad de pensar. Y por allí pasamos nosotros, ya pasamos por ahí.
Sí. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que usted nos está enseñando y esclareciendo hoy, el hecho de ir a un bosque, por ejemplo, el hecho de estar en la naturaleza, ¿cómo debe ser nuestra relación con esos espíritus que habitan, digamos, la naturaleza? Debe ser de respeto, debe ser de miedo, debe ser cómo se relacionan ellos directamente con nosotros cuando uno está en contacto con la naturaleza. Sí, efectivamente. Debe ser una actitud de respeto. Ya que, al menos los que hoy estamos aquí y aquellos que vean este video, saben ya que en los bosques hay también espíritus en vías evolutivas que contribuyen con la vegetación, que ayudan. Por ejemplo, ese señor Ernesto que estaba enfermo, ¿sí? André Luis buscó asistir. Y aquí hemos visto en tratamientos orgánicos que los mentores espirituales ponen cataplasmas, ¿sí?, de sustancias vegetales. Entonces, ¿qué va a saber ese señor Ernesto? Que hay un espíritu que le está ayudando, pero que él se llamó mentalmente a otra, a Narcisa, que está en el mundo espiritual en una colonia, que esa vino y convocó a 8 espíritus del bosque para traerle mango, no la fruta, sino sustancias, fitoplasma del mango y del eucaliptus, para poderlo ayudar. ¿Cuántas veces nosotros somos asistidos de similar manera sin tener idea de cómo se dio? Entonces, por tal razón, donde no quiera que nosotros estemos, por tu pregunta, Eduardo, estamos en los bosques, debe ser una actitud de respeto. Pero que entonces yo no puedo cortar ningún árbol ni nada. Todo es válido siempre y cuando sea para nosotros supervivencia, sea necesidad. Pero ¿cuánta gente se mete a un bosque con armas, a matar animales sin necesidad, ¿sí?, a talar, a desforestar, solamente por diversión, por dinero, etcétera, por construir sitios turísticos, que si bien contribuyen con el progreso, hay que ver hasta dónde? Y eso es lo que Dios ve y el libro de los Espíritus nos esclarece. Todo depende siempre de nuestra intención. ¿Sí? De esa manera, en el libro de los Mensajeros encontramos otra referencia. Es forzoso reconocer, por tanto, que el campo en cualquier condición en el círculo de los encarnados es el reservatorio más abundante y vigoroso de principios vitales, lo que dijo Leo. ¿Sí? Yo sentía que nos hallábamos mucho más dispuestos. Solamente después de caminar por algunos minutos observé que en la vecindad había gran cantidad de trabajadores espirituales estando en el campo. ¿Sí? En atención a mis interrogaciones, nuestro mentor bondadosamente explicó: el campo es también un vasto taller para los servicios de nuestra colaboración activa. Y señalando a los servidores que iban y venían, consideró: el reino vegetal posee numerosos cooperadores. Ustedes posiblemente ignoran que muchos hermanos se preparan para obtener el mérito de una nueva encarnación en el mundo, prestando servicio a los reinos inferiores. El trabajo con el Señor es una escuela viva en todas partes. ¿Y cuánto subestimamos nosotros a veces la vida? ¿Sí? Mucho más aquellos hermanos pues que no valoraron la vida y que cometieron errores. Y fíjense que aquí nos están diciendo que para ganarse el mérito de una encarnación, ¿sí?, ¿cómo se puede prestar el servicio a esos reinos inferiores? ¿Inferiores? ¿De qué manera se presta ese servicio?
¿cómo le prestamos nosotros servicio a los reinos superiores? Claro. Por ejemplo, ya que estamos hablando de árboles, de forestación y todo eso, nosotros podríamos, y hay muchas campañas que dicen siembra un árbol. Eso es contribuir con el oxígeno del planeta. ¿Sí? Si estamos en un bosque y no vamos a sembrar árboles ni nada, porque estamos haciendo camping o algo así, qué bueno poder reunirnos allí con los que estamos y hacer oración por todos aquellos seres, Señor, que se pueden encontrar a nuestro alrededor, que trabajan en esta zona cuidando de la vegetación, cuidando de los ríos, de las montañas, etc. Cuando algunas personas cuidan, por ejemplo, los jardines de las casas, están pendientes de la vegetación de un conjunto residencial, cosas así, se están prestando servicio, por supuesto. Por eso, aunque algunos se rían, es importante también hablar de las plantas, manifestarle cariño, cuidarlas, no solamente echarle el agua, sino también manifestarle ese cariño. También cuando vamos a esos sitios, cuidar de no dejar basura, botellas, envases, cuidar todo eso, recoger, no dejar allá tirado todo eso, porque eso es un poquito natural. Primero yo tengo una pregunta y es sobre la 536A. ¿Podría uno pensar entonces que los fenómenos naturales están directamente relacionados con el fluido negativo del ambiente en la Tierra? Lo digo porque en la respuesta de la 536A dice que se genera un restablecimiento del equilibrio. Pensaría yo que eso es derivado de esos fluidos negativos. No necesariamente, ¿sí? Si bien limpian la psicosfera del planeta, también, aunque no hayan fluidos deleterios negativos en el ambiente, también la lluvia, los vientos, tienen la función de nutrir la tierra, de ayudar a la vegetación, ¿sí? Igual que el sol, ¿sí? Todo cumple una función. Nada está en la naturaleza por hacer, absolutamente nada. ¿Sí? Sí, todo tiene su razón de ser. Y nos cabe a nosotros, muy buena la pregunta de Guillermo, que cuál es nuestra actitud. Siempre debe ser, como también preguntó Eduardo, de respeto, de ayuda, ¿sí? La oración, no diciéndole a Dios, Señor, que no ocurra esto, que no ocurra aquello. Señor, haz tu voluntad. Simplemente que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y ninguno de nosotros está al margen del amor de Dios. A veces, para algunas personas es difícil entender que no estamos al margen del amor de Dios porque seguimos concibiendo un Dios antropomórfico. Pero si Dios, pensemos por un momento, es algo absurdo, pero para hacerme comprender mejor. Si Dios fuera como el aire que respiramos, ¿quién estaría al margen de Él? Nadie. ¿Ven? Bien, entonces, de esa manera, nosotros podemos, para concluir, agradecer cada día. Porque todo el entorno, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que Dios nos concede, es por amor a nosotros. Y de esa forma, nosotros podremos marchar por la vida en una total actitud de gratitud. Y Juana de Ángeles lo dice, que nuestra posición a cada instante de la vida debe ser de gratitud. Nosotros debemos permanecer en estado de gratitud total frente a lo que ocurre. Tembló, cayó una tormenta, truenos, hay deslizamientos, lo que sea. Tenemos que estar en estado de gratitud, porque
todo es para algo, todo es para bien. Entonces, agradezcamos cada noche que vayamos a la cama. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque tengo la oportunidad de poder a descansar mi cuerpo. Nos despertamos y qué bendición, estoy vivo. Continúo en el cuerpo. Gracias, Señor. Ayúdame a aprovechar este cuerpo de la mejor manera. Miren estos hermanos, para ganarse una encarnación en la tierra, están haciendo trabajos en la vegetación y todo eso. Tenemos que valorar la vida más, aprovechar la vida, la reencarnación, que todo eso contribuirá con nuestro grado evolutivo.